¿Por qué no hacer una cuenta de Facebook y una cuenta de Instagram para empezar a divulgar? Me cargaban, ¿cómo te vas a hacer un Facebook? ¿Cómo te vas a hacer un Instagram hablando de psicología? ¿Cuál es tu postura en cuanto a la soledad? ¿Está bien que hay que quedarnos solos? ¿Hay que buscar acompañamiento? Yo creo que la soledad es necesaria en los seres humanos, siempre y cuando sean soledades bien utilizadas. Pero por otro lado, la soledad tiene la otra cara de que mucha gente la padece porque no sabe poder disfrutar con uno mismo. Capaz la gente busca siempre validación externa. Exacto. Por el simple hecho de que no se dan ese espacio para autoconocerse. Y además lo que sucede en los seres humanos es esto de no bancarnos la convivencia con nuestra mente. ¿Cómo le explicarías a una persona que a lo mejor no conoce sobre esos términos de cómo lidiar con la rumiación o los sobrepensamientos? Que los pensamientos van a estar siempre, ¿no? La mente es una radio 24 horas que está sonando constantemente. ¿Qué rol juega el estrés? Y es imposible no estar estresado. El asunto es la manera en que me relaciono con el estrés. Escuché hablar en un video el otro día en Instagram, que es el tema de la sanación, Sí. ¿no? De cómo sanar. ¿Cuál es tu postura en ese tema? No es que uno sana y ya de por vida está sanado, ¿no? Cuando hablamos de sanación hablamos de esto, de superación. ¿Qué es la felicidad para vos? Bueno, tiene que ver con esto. Yo creo que la felicidad es... ¿Qué le dirías a un Mauro de 80 años? ¿Qué le preguntarías, mejor dicho? ¿Qué crees que te podría dar de claridad al Mauro que tenemos ahora presente? Está buenísimo. Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas otra vez a otra experiencia de Self Education, a otro capítulo. Hoy estamos acá con Mauro. Gracias, Mauro, por venir. Gracias a vos por invitarme, Mateo. Por favor, por favor. Gente, para los que no saben o si sos nuevo por el canal o es la primera vez que nos estás escuchando, este podcast va enfocado en el desarrollo personal, en el autoconocimiento, en la autorreflexión. Lo que buscamos siempre es abordar temáticas de cuestionamiento, de autoanálisis. Y bueno, Mauro, sos psicólogo, sos terapeuta, así que vamos a dejar que un poco te introduzcas. ¿Querés contarle a la gente quién sos, quién es Mauro Fragapane? Bueno, Mauro Fragapane es un joven ya de casi 37 años. Okay. Este año cumplo 37 años. Como dijiste, soy psicoterapeuta. No soy de acá de Mar del Plata. Yo también soy de Buenos Aires como vos, pero ya hace muchos años que vivo acá. Vine a estudiar a mis 18 años acá en Mar del Plata y empecé a emprender un poco la cuestión laboral en torno al acompañamiento terapéutico. O sea, cuando empecé a estudiar psicología en tercer año empecé como AT a estudiar y ahí empecé a laburar a mis 23, 24 años. Por eso escribí un libro, el nuevo libro para el acompañamiento terapéutico en el 2024, que lo lancé con la gente de Tinta Libre, una editorial de Córdoba muy piola. Y bueno, ya hace 10 años que me dedico a la psicología como psicólogo clínico o psicoterapeuta, como se conoce así. Y además empecé mi carrera también como estudiante avanzado en la Facultad de Psicología como docente. Entonces ya hace varios años ya tengo los cargos como docente, como ayudante de trabajos prácticos, ¿sí? En 2 asignaturas de segundo año de la licenciatura en psicología, así que tengo como esa doble faceta, ¿no? Como docente y como profesional psicólogo, la parte profesional. Y bueno, y después muchas cosas que me interesan, que me gustan, desde leer, bueno, compartir tiempo con familia, amigos, el fútbol, así que multifacético. Me encanta, sí, de hecho yo le contaba a la gente que yo también no soy de acá de Mar del Plata y es la primera entrevista que tengo en Mar del Plata con alguien que, Mirá. Bueno, vos estás viendo Mar del Plata. Obviamente soy de Buenos Aires por lo que dijiste, Claro. Pero es como una nueva experiencia para todos, así que Sí, tal cual. Está bastante interesante. Quería, que nos cuentes un poco cómo fue que empezaste primero a subirte a las redes, qué fue lo que despertó curiosidad en vos como para comunicar o para dejar un mensaje, qué fue como lo que más te despertó a vos de la psicología, ¿no? Bueno, lo de las redes en realidad se engancha también con esto de la difusión y la divulgación, que es un poco lo que haces vos también. La docencia tiene eso, ¿no? De transmitir conocimiento, también de construir con un otro. Y cuando empezó el boom de las redes sociales, ¿no? Yo soy de la época del Facebook, pero después empezó el Instagram y demás. Yo me recibí y al tiempo dije, ¿por qué no hacer una cuenta de Facebook y una cuenta de Instagram para empezar a divulgar? En ese momento era medio un tabú. Yo me acuerdo en los pasillos de la facultad o algún colega más conocido, amigo, que me cargaban, ¿cómo te vas a hacer un Facebook? ¿Cómo te vas a hacer un Instagram hablando de psicología?
Y luego de la pandemia vimos que en realidad es muchas puertas de entrada para que la gente pueda aprender, pueda contactarse con profesionales y demás. Así que ese fue un poco el origen, el inicio. Actualmente mantengo mi cuenta de Instagram y de Facebook, ya con no tanta energía como le ponía antes o al inicio, pero un poco la intención era eso, era difundir conocimiento, que era un poco lo que hacía en el aula, hacerlo también mediante redes sociales, y también empezar a difundir mi actividad como profesional, porque al principio uno como psicólogo, hasta tener una cantidad de pacientes adecuada, bueno, es todo un prueba y error, un día a día. Y en mi caso era laburar de acompañante terapéutico y a la vez de psicólogo, entonces iba combinando las dos cosas para poder vivir, para poder sustentarme, y después cuando ya pude tener mayor llegada y mayor reconocimiento en el campo clínico, bueno, dejé el acompañamiento terapéutico y me empecé a dedicar solamente a la psicología. Así que resumiendo lo que me preguntás, ganas de difundir, de hablar, de divulgar sobre psicología y además poder transmitir, bueno, cuáles eran mis servicios, ¿no? Como psicoterapeuta y las cosas que hacía. Me encanta, está buenísimo. De hecho, recién mencionaste algo de la pandemia, que antes de la pandemia capaz no era tan conocido esto de, o quedaba raro esto de darse a conocer y crear contenido sobre psicología. Sí. Y después nos dimos cuenta que después de pandemia era hasta necesario incluso tener salud mental. Totalmente. Y justo que mencionaste como una etapa de, digámosle, oscura para muchas personas, que fue un antes y un después, que es la pandemia. Hay un tema que también me gustaría indagar, que es el tema de la soledad. Sí, claro. ¿Cuál es tu postura en cuanto a la soledad? ¿Está bien que hay que quedarnos solos? ¿Hay que buscar acompañamiento? Mira, a mí me gusta hablar cuando hablamos de soledad de dos conceptos. Una cosa es la solitud y otra cosa es la soledad, que a su vez la soledad se puede entender desde diferentes vertientes. La solitud es esta capacidad de estar solos, ¿sí? Que estar solos se diferencia también de estar en pareja o del estado civil, porque también a veces se confunde. Estoy solo, en realidad puedes estar soltero, Ahí va. ¿no? Y a su vez, cuando estás soltero puedes estar con otras personas y vincularte con otras personas. Entonces eso está bueno diferenciando. La solitud es la capacidad de disfrutar el estar solo. Yo creo que a partir de la pandemia, y en muchas generaciones jóvenes también, la otra vez hablaba con una persona que le decía que en la pandemia si yo hubiese sido adolescente la hubiese pasado muy mal por esto de que me gusta contactar con otros y demás, y el estar muy metido en mi casa como adolescente, imagino que la hubiese padecido más. Como me agarró a mis 30 años fue distinto, ¿no? Ahí estaba en pareja, bueno, conviviendo, etcétera, laburando todo online, ¿no? Atendiendo pacientes y demás. Pero volviendo a tu pregunta de la soledad, yo creo que la soledad es necesaria en los seres humanos, ¿sí? Siempre y cuando sean soledades bien utilizadas, por decirlo de algún modo, ¿no? Donde se exprese la solitud, la capacidad de poder estar con uno mismo y disfrutarse a uno mismo en una actividad, ¿sí? En un momento de contemplación, no sé, en la costa mirando el mar, ¿sí? Haciendo un hobby. Bueno, acá estamos en el estudio de Facundo, que él se dedica a la música. Bueno, la música es un lugar, una actividad donde uno muchas veces lo hace solo, cuando no lo hacen con un conjunto musical, con una banda, y bueno, nos permite transportarnos y conectarnos con nosotros de una manera inconmensurable, ¿no? Pero por otro lado, la soledad tiene la otra cara de que mucha gente la padece porque no sabe poder disfrutar con uno mismo, ¿no? No lo puede vivenciar, ¿no? Y yo creo que el tema de las redes, la tecnología, también alimenta eso, a tener que estar siempre con gente, a esto del FOMO, de que me estoy perdiendo tal cosa, el tema de la comparación. Así que es un poco esa es mi mirada sobre la soledad. Me encanta, de hecho es 100% real lo que mencionás, el tema de estar comparándonos y con las redes sociales todo el día en auge, viendo vidas perfectas, claro, viajes perfectos. Exacto. De hecho, la gente lo único que pareciera mostrar es su faceta linda. Sí, totalmente. ¿Dónde quedan los momentos dolorosos, los momentos Totalmente. de incomodidad, los momentos de crecimiento personal? Sí. Entonces creo que eso también está bueno entender, más que nada también para mi juventud, si se quiere, porque yo también estoy en los 20, transitando los 20.
esto de aprender a estar solo, pero como decías vos, capaz la gente busca siempre validación externa. Exacto. Por el simple hecho de que no se dan ese espacio para autoconocerse. Totalmente, tal cual. Y ahí es donde aparecen nuestras virtudes, ¿no? Porque en esos momentos de decir, bueno, paro el ruido, paro el contacto hacia lo externo y me contacto conmigo mismo, ahí empiezo a darme cuenta, che, esto de la música me gusta, capaz quiero aprender un instrumento musical, o esto de escribir, capaz puedo empezar a, no sé, armarme un blog y escribir, o no sé, me da ganas de cantar y aprender a cantar, o actúo solo frente al espejo y capaz puedo ir a un grupo de actuación, no sé, es esto de darme cuenta de cuáles son mis virtudes, cuáles son mis capacidades, y no estar con este pegoteo a veces constante de que por el hecho de no estar solo, estoy con gente y me estoy perdiendo de poder conocerme más a mí mismo. Y además lo que sucede en los seres humanos es esto de no bancarnos la convivencia con nuestra mente. Lo que pasa en la soledad, cuando uno está en un estado de soledad, es que empieza a darle rienda libre a la mente y aparecen las preocupaciones, los pensamientos, ¿no? Las comparaciones, como vos decías. Entonces ahí entramos en ese muchas veces llamado pozo de bajón que se retroalimenta con la rumiación, con la preocupación. Tal cual, me encanta porque justo te iba a conectar mi otra pregunta con esto de las rumiaciones o el sobrepensamiento. ¿Cómo lo abordás vos o cómo le explicarías a una persona que a lo mejor no conoce sobre esos términos de cómo lidiar con la rumiación o los sobrepensamientos? Sí. Bueno, hoy en día hay muchos estudios, ¿sí? Desde los modelos más de tercera ola, ¿sí? En psicoterapia cognitivo-conductual. Hay dos terapias, hay varias, pero hay dos terapias muy conocidas. Una de ellas es la terapia de aceptación y compromiso, que habla en realidad sobre esta idea que los pensamientos van a estar siempre, ¿no? La mente es una radio 24 horas que está sonando constantemente. La clave es saber en qué sintonía, en qué canal poder colocarlo, ¿sí? Y si a veces se nos va a esos canales o a esos programas que nos hacen sentir mal, es poder como lidiar desapegándonos. Anteriormente, décadas atrás, en estos enfoques más de segunda ola, se decía que en realidad hay que cuestionar los pensamientos, hay que tratar de cambiarlos, modificarlos. A veces sirve, yo no digo que no, aparte está investigado que modificar el contenido de lo que uno piensa sirve un montón, por eso si estamos rumiando nos metemos en los pensamientos en los cuales estamos dando vuelta y los tratamos de desestructurar. Sin embargo, se ha investigado que eso muchas veces genera mucho gasto de energía y que no es la única manera de poder salir de lo que es la rumiación. La rumiación es esto de estar enganchado con un pensamiento y otro a la vez. Es como entrar en esa, como si fuésemos un hámster que está en la ruedita, y nos enganchamos. Y eso aumenta el malestar emocional. Entonces, lo que hice un poco en la terapia de aceptación y compromiso es esto de poder aceptar primero los pensamientos, reconociéndolos, y tratar de dejar que pasen, ¿no? Y convivir de una manera mejor con esos pensamientos. Cuando nosotros no intentamos controlar lo que pensamos, es muy probable que no nos enganchemos tanto con los pensamientos y que por lo tanto eso no afecte tanto a nuestras emociones, nuestra emocionalidad, ¿no? Por lo menos ahí pude dar, me parece, un concepto de rumiación y por otro lado, bueno, qué recurso uno puede utilizar. Después cosas prácticas, la escritura sirve mucho para identificar cuáles son los pensamientos y como, estoy pensando esto, esta es la realidad. Vuelvo a la realidad, ¿no? Estoy en mi casa, en mi cuarto, o con mi familia, o con mi pareja, y salgo un poco de la mente y entro a la vida, ¿no? La escritura nos sirve muchas veces para eso. Hoy en día podemos usar el celu y decir, bueno, estoy pensando tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esto de estoy pensando es una manera de hacer consciente la acción que uno está haciendo y poder separar los pensamientos de la realidad, ¿no? Hacer terapia, la actividad física, bueno, después cuidarse en términos de hábitos saludables es lo que sirve como para poder regular la rumiación. Porque no es que hay personas que rumian y personas que no rumian, sino que todos tendemos a preocuparnos y rumiar. La idea es poder regularlo de la mejor manera.
Ahí va, o sea que por lo que decís, a ver si entendí bien, uno no debe como reprimir esos pensamientos, Para nada. sino entender que son algo próximos, que no tengo que ocupar ahora mi tiempo Exactamente. para no sobrepensar y que no tenga sobreestímulos. Total. Reconocerlos, empezar a aceptarlos y desapegarnos de a poco de esos pensamientos. Y a su vez usar recursos como la escritura, grabar nuestros propios pensamientos, decirnos estoy pensando tal cosa. Mirá. Esos son recursos que sirven un montón. Mirá, ¿y vos cuáles implementaste de esto de escritura? ¿Te grabaste algún audio? Sí, yo cuando estoy medio rumiante anoto lo que me está pasando en el momento, uso mucho la escritura, trato de tomar conciencia, ¿no? Hacer anclaje también con el momento presente, o sea, decirme, pará, ¿dónde estoy ahora? Estoy pensando sobre tal tema laboral, pero ahora estoy caminando en la costa. Me conecto con la costa, ¿no? Con el mar, con el sonido de los pájaros, con ver a una persona que está corriendo, ¿sí? Con el sonido de los autos, etc. Es como tratar de hacer un stop y volver al presente. Bueno, ahí existen un montón de recursos para trabajar el momento presente. Los recursos meditativos, ¿no? Lo que se llama mindfulness o la atención plena. Practicar lo que se dice como el saboreo, ¿no? El tratar de estar saboreando y contactando el momento del aquí y ahora, ¿viste? Ahí va. Eso también sirve un montón para laburar esto de la aceptación de los pensamientos. Sí, aparte, de hecho, yo hasta con mis propios conocimientos de lo que es la preocupación y demás, por ejemplo, el otro día estaba desglosando qué significa preocuparse, y es preocuparse. Claro. ¿No? Total. Es como, me estoy preocupando de algo que todavía no pasó. Exactamente. Y creo que lo vinculo mucho con lo que acabas de representar, de esto de entender que el momento es ahora. Exacto. Y eso está bueno diferenciar la preocupación de la anticipación, porque yo me puedo anticipar si tengo que rendir un examen, si tengo que ir a una entrevista laboral, si tengo que preparar una clase, etc. Yo me anticipo, bueno, en tal fecha tengo que ir a tal lugar. Una cosa es la anticipación, que sería la ocupación previa bien utilizada, y la preocupación es cuando en realidad estoy enfocándome muchas veces en lo que puede salir mal, lo que es problemático, cómo me estoy sintiendo ahora emocionalmente. Generalmente es como, bueno, lo extiendo y hago futurología y me voy a sentir de esa manera o peor en esa situación y no voy a poder enfrentarla. Está bueno lo que decís, tal cual. Hey, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando la charla que estamos grabando hoy y de verdad agradecerte por tu tiempo porque es súper valioso. Quería contarte que si vos también estás buscando por algún motivo la oportunidad de tener tu primer podcast, de tener tu primera entrevista, que te entrevisten, que tengamos un espacio cómodo para charlar como el que estás viendo, donde puedas explayarte, documentar una historia, documentar tu proceso y por sobre todo abrir o tu canal de YouTube o tu canal de Spotify o exponerte a las redes de esta forma, yo te puedo ayudar ya que me dedico a armar entrevistas personalizadas y podemos trabajar juntos una estrategia para que vos tengas más exposición, para que puedas darte a conocer, para que la gente vea realmente quién sos en el largo plazo, quién está detrás de la persona que está comunicando un mensaje y no solamente un video por Instagram. Así que dicho esto, si te interesaría conocer más, te voy a dejar en este video abajo en la descripción mi número personal para que me escribas. Yo soy Mateo, por si querés conocer cómo podríamos trabajar juntos o si sentís el llamado de querer comunicar o tener una entrevista. Así que dicho esto, gracias, no te robo más tiempo y seguimos con el episodio. Sí, ahí también, por ejemplo, ¿tenés algún autor, algún libro que hayas leído que te haya impactado en esta manera de pensar o de conocernos más? Uy, Edgar Tolle, se me fue el nombre ahora. El poder de la hora. Exactamente, El poder de la hora. Bueno, ese es un librazo. Creo que sintetiza muchas de las cosas que fuimos charlando hasta ahora, ¿no? Esto de poder diferenciar la idea de los pensamientos de la vida, la idea de estar en el momento presente, y también distinguir la idea de anticiparnos, porque tampoco es vivir en un carpe diem rotundo constantemente. O sea, tener una vida donde yo pueda cumplir mis metas implica la anticipación. El tema es anticiparme de un buen modo, no entrando en los problemas, sino en las soluciones, ¿no? Un poco por ahí. Ese es un librazo. Ese libro me gusta mucho. Sí. Me parece que está muy bueno. Los 4 acuerdos, que es otro libro también conocido.
que habla de esto de no tomarse las cosas de manera personal, en relación a los vínculos, ¿no? Eso es uno de los acuerdos que es re interesante. Ahí va, está bueno eso. Después también, por ejemplo, ¿qué rol juega el estrés en nuestras vidas, ¿no? Porque antes de que respondas, yo tengo como la postura de que sentir estrés a lo mejor no siempre es malo, pero bueno, mucha gente sí como que no le gusta estar en esa sensación de estoy bajo presión. Claro. Por eso vos como psicólogo, o bueno, tu punto de vista en este tema, ¿cuál sería sobre el estrés? El estrés en realidad, lo mismo que la preocupación y la rumiación, son fenómenos, digamos, que nos ocurren a todas las personas, y es imposible no estar estresado. El asunto es la manera en que me relaciono con el estrés, ¿no? Porque hay una idea que es el distrés, es justamente ese estrés negativo, ¿no? Es cuando yo me doy cuenta que ya no tengo recursos a nivel energéticos, a nivel atencionales o emocionales para encarar una situación y lo sigo haciendo igual, ¿no? Entonces puedo terminar, no sé, en el caso más extremo, en un burnout, ¿no? En un estado de cabeza quemada, ¿no? Que ocurre mucho en el área laboral de las personas. Pero en realidad el estrés es parte de la vida, o sea, el cansancio, el estar a veces con esa sensación de agotamiento, es tratar de lidiar de buena manera y saber cómo parar, ¿no? Y cuáles son nuestras áreas y nuestros lugares para poder cargar la batería. Ahí va. ¿No? Por eso la importancia de dormir bien, de la actividad física, bueno, las cosas que hoy en día se dicen y ya están bastante claras, pero que nos resultan a veces difícil poder aplicar. Y se ha investigado también que el exceso del uso de la tecnología, de las pantallas, todo eso afecta muchísimo, ¿no? Las personas sienten mayor estrés muchas veces porque tal vez se pasan muchas horas frente al celular o frente a las pantallas o haciéndolo antes de dormir, por ejemplo. Entonces eso le enviamos señales al cerebro de que estamos más de día que de noche. Entonces me parece que son recursos claves como para poder lidiar con el estrés. ¿Sí? Me encanta. O sea que son similares a la rumiación y a la ansiedad o bueno, el sobrepensamiento en alguna medida. Sí, en realidad en el estrés puede haber ansiedad también, pero en realidad el estrés es el agotamiento, ¿no? Físico-mental. La ansiedad, una persona puede estar en una situación de ansiedad y no necesariamente sentirse estresada, ¿no? En general va muy de la mano, o sea, una persona que viene con un trastorno de ansiedad o empezando a construir, desarrollar un trastorno de ansiedad con ataques de pánico y demás, es muy probable que también haya pasado por un distrés, ¿no? Por un proceso de estrés en el cual no pudo regular bien, pero se le suma todo lo que tiene que ver con la problemática de la ansiedad en sí misma, ¿no? Claro. De hecho, bueno, ahora que estás contando todo esto, para la gente que a lo mejor está buscando más acompañamiento o asesoría terapéutica, ¿querés contarles un poco a las personas que nos están escuchando cuáles son tus servicios o de qué manera vos ofreces acompañamiento? Bien, bueno, yo trabajo en lo que es el espacio de psicoterapia integrativa, el espacio 1 a 1, ¿no? De sesiones individuales, y también trabajo desde ese enfoque en terapia de parejas. O sea, atiendo parejas y atiendo a personas adolescentes, pero principalmente adultos más de 18 años, ya con casi 10 años que estoy atendiendo. Y me pueden buscar en redes sociales, ¿no? En Instagram como psicólogo Mauro Fragapane, así todo junto, bien italiano mi apellido. También aparezco en Facebook, por los que utilizan Facebook. Ese es el servicio principal o la dedicación principal, además de lo que te contaba, bueno, que trabajo en docencia. Y a partir de las redes también empecé a desarrollar otros contenidos, difundo guías, así que a las personas que les interese trabajar no en terapia, pero sí con un recurso más autogestivo, que es la guía, que consiste en información y actividades prácticas, guías sobre ansiedad, guías sobre construir vínculos verdaderos, que hoy en día hay mucha dificultad, la gente está hiperconectada, pero cuando se tiene que conectar les resulta muy difícil hacerlo. Y también una guía sobre la soledad o el temor a la soledad, ¿sí? Esas son algunas de los contenidos, además de que también dedico espacio en mi semana para la supervisión de jóvenes terapeutas, o sea, profesionales que están iniciándose en la actividad, así que también se puede contactar
conmigo por ahí, por si quieren empezar a supervisar sus primeros casos. Ahí va, buenísimo, buenísimo eso. Bueno, bárbaro, así ya saben, cuando quieran requerir de sus servicios pueden ir a buscarlo. Totalmente. Después también vos sabés que hay un tema que te escuché hablar en un video el otro día en Instagram, que es el tema de la sanación, sí. ¿No? De cómo sanar. ¿Cuál es tu postura en ese tema? Cuando hablamos de sanar, mi postura es hablar de, bueno, este tema ya lo tengo superado, ¿no? Porque en realidad esto de, no es que uno sana y ya de por vida está sanado, ¿no? Sí. Aparte, sanación es un concepto que se extrae también mucho de la medicina, y en realidad a nivel psicoemocional es un proceso, es un saber estar en la vida de una manera más salugénica, ¿no? Pero si hablamos específicamente de la sanación, que es un poco lo que difundo ahí en redes, cuando hablamos de sanación hablamos de superación. Uh-huh. Cuando nosotros superamos una situación que nos afectó. Y eso implica, bueno, poder reconocer que no me siento bien por esta situación, sea la pérdida de un trabajo, sea la pérdida de un ser querido, de una pareja, que aparece mucho en terapia, ¿no? Las personas cuando vienen y están en un proceso de separación, aparece mucho este dolor, este malestar. A veces cuando ese vínculo que creía que iba a llevar a una pareja, a construir una relación formal, no se da. Uh-huh. Y es como un duelo bastante complicado, porque no es un duelo de algo que fue, sino que es un duelo de algo que no fue. Entonces también un poco apunta la idea de sanación a esas situaciones. Y la superación implica pasar por el barro, o sea, pasar por ese proceso, ¿no? Conectarnos con la emocionalidad mal llamada negativa muchas veces, que en realidad es desagradable, la angustia, la ansiedad, el dolor físico cuando sentimos que se nos rompió el corazón, ¿no? O cuando sentimos que teníamos mucha expectativa por ese laburo o por ese lugar a donde nos fuimos a vivir y que en realidad las cosas no se dieron de la manera que esperábamos. Entonces es poder como no rechazar y no tratar de controlar eso que estamos sintiendo, va de la mano un poco con lo que charlábamos anteriormente, sino pasar, transitar ese momento. Eso nos va a permitir sanar, ¿no? Ahí va. Sí, de hecho, es re loco porque mucha gente no quiere transitar ese periodo de dolor, pero después uno mira para atrás y dice, qué necesario que fue esto, porque sin esto no hubiese aprendido, y si no hubiese aprendido no hubiese hecho las cosas mejor. Exactamente. Pero en el momento uno no lo quiere vivir. No. Queremos escapar de esas sensaciones. Por eso las personas tendemos a evitar. Y la preocupación y la rumiación es una manera de evitar el dolor emocional. Es quedarnos enganchados muchas veces con los pensamientos para no darnos cuenta, pero ¿qué me está pasando realmente? Y estoy angustiado. Estoy angustiado porque quería seguir con esa chica, estoy angustiado porque me había ilusionado con este trabajo, estoy angustiado porque dejé, no sé, esa actividad que tanto tiempo hice en mi vida y me generó satisfacción, ¿no? Que le pasa mucho a los deportistas eso, ¿no? Ese duelo de, bueno, ya no soy jugador o ya no puedo dedicarme, no sé, al tenis y tengo que ahora poner la cabeza en otro lado. Entonces, como decís, los seres humanos somos especialistas en querer evitar las emociones desagradables. Entonces, la sanación implica pasar por esas emociones. Ahí va. ¿Y encontrás algún equilibrio entre sanar y no usar tanto expectativas en alguien? Un equilibrio entre esas dos cosas. Está buena eso. Bueno, tiene que ver también con esto de poder usar el raciocinio, ¿sí? Los razonamientos, la parte cognitiva de los pensamientos, dándonos cuenta digamos, en qué nivel o qué expectativa justamente, cuál es, ¿no? Ese escalón que estamos poniendo ante esa situación, ¿no? Que sea en un vínculo, en una relación. Ahí tenemos que empezar a ponernos un poco más fríos y usar la razón, porque muchas veces mucha emocionalidad, ¿no? Está buenísimo contactar con las emociones, pero está bueno, a lo intensamente como en la película, sí. ¿Viste? Tener el panel del control también de la parte más racional, ¿no? Claro. Cuando ponemos la expectativa sumamente alta, pero en realidad es la alegría muchas veces, sí. O es esa ilusión constante que nos hace, vamos por ahí, pero pará, ¿qué recursos tengo? ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estoy parado?
o qué, digamos, evidencia tengo de lo que estoy pensando Exactamente. es correcto con lo que quiero lograr. O quiero Está conseguir. buenísimo. Eso que dijiste, la evidencia, es buscar esa data en la realidad, los factos, como se dice hoy en día, los hechos que apunten o que vayan en congruencia en relación a eso que yo estoy esperando, ¿no? Tal cual. Es por ahí. Eso es brutal. De hecho, bueno, hace muy poquito tiempo pasamos el Mundial de Fútbol. Sí. Bueno, para los que ya deben estar al tanto, Argentina quedó subcampeón del mundo. Pero también quería hablar de esos ejemplos que venimos trabajando ahora en esta entrevista, en este podcast, que es cómo uno se siente en un partido de fútbol, al menos los argentinos. Sí. ¿Cuántas emociones vivimos en base a un resultado que vemos? Totalmente. Y cómo nos cambian las reglas del juego según lo que pasa, porque sigue siendo algo externo, a Sí. fin de cuentas. Sí. Es algo que no podemos controlar. Totalmente. Pero aún así como que nos desvivimos por lo que está sucediendo. Totalmente. ¿No? Sí. Bueno, mi opinión es que en realidad el tema del fútbol es culturalmente, porque es algo que se viene construyendo a lo largo ya del siglo XX, ¿no? Desde que empezó esta actividad deportiva. Y es parte de nuestra identidad, porque a los argentinos nos convoca a mirar fútbol, no solamente por el fútbol en sí mismo, sino por esto de estar con nuestra familia, estar con nuestros amigos, planificar lo que vamos a comer, lo que vamos a tomar, cuál va a ser la previa, cuál va a ser el post partido. Entonces hay mucho sentido de pertenencia que se genera ahí, hay mucha grupalidad, que nos permite lidiar también lidiar y conectarnos con lo lindo de la vida, que es el contacto con los otros, ¿no? Hablábamos de la soledad, pero tampoco podemos dejar de lado que los seres humanos somos seres gregarios, somos seres que necesitamos el contacto. Está estudiado neuropsicológicamente, la importancia del contacto nos permite justamente ver todo el funcionamiento que hay a nivel mental, nuestras capacidades cognitivas, vivir una mejor vida, etc. Y volviendo al tema del fútbol, bueno, es todo eso, nos produce todo eso. Y la cara mala o negativa es cuando nos dejamos llevar por eso que no podemos controlar, y bueno, y ahí aparece mucha gente que sufre hasta enfermedades o situaciones súper graves durante los mundiales, ¿no? Que por eso está bueno controlarse, saber regularse, ¿no? En esos momentos. Pero bueno, es un temazo el mundial. Yo la verdad que la pasé muy lindo a pesar de que no hayamos ganado el campeonato mundial. Pero creo que en lo psicológico ahí se ve un montón de cosas súper interesantes que tienen que ver con esto que te mencionaba un poco. Tal cual, sí, es tan real todo esto. Después una pregunta un poco más personal para vos, para que nos cuentes. ¿Qué es la felicidad para vos? Bueno, tiene que ver con esto. Yo creo que la felicidad es la capacidad de poder durar en el proceso de la vida, ¿sí? Contactarnos con el momento presente. Y a mí lo que me da mucha felicidad es el contacto con las personas. Por eso elegí psicología, estudiar psicología y no programación, qué sé yo. Que los programadores tienen contacto con personas, pero esto de estar en la diaria, esto que estoy teniendo con vos, lo tengo todo el tiempo en el consultorio y es, para mí, genera mi felicidad el poder ayudar a otros, porque no es solamente contactar con personas para hablar, sino es hablar para ayudarlas en pos de sus procesos de cambio. Entonces la felicidad es estar en esas situaciones del momento presente. Para mí es estar con la gente que quiero, con mis seres queridos, con mi familia, con mis amigos, con mis amigas, y es disfrutar sabiendo que cada momento es único y que las cosas así como empiezan terminan, ¿no? Exacto. Porque también quedarnos aferrados muchas veces a esos momentos felices producen muchas veces malestar en el presente. Entonces reconozco que esto está buenísimo, pero que va a durar un tiempo. Exacto. Y por eso voy a tratar de vivirlo lo más plenamente. Me encanta, de hecho puede ser un buen paradigma para la vida misma, ¿no? Sí, total. Reconocer que me encanta, estoy pasándola muy bien, sé que va a tener un fin y sé que también se puede volver a reiniciar el ciclo más adelante. Totalmente. Por eso la felicidad no es una meta a alcanzar, sino es una manera o una actitud de estar en la vida. Exacto. Y creo que de hecho la gente o los humanos se quedan con el proceso que los llevó a esa meta, que en realidad se dieron cuenta que nunca fue una meta. Claro. Que era siempre el proceso interno de cómo lo estaba viviendo uno. Totalmente. Sí, para mí implica por eso reconocer también y transitar esos momentos dolorosos, ¿no? Uh-huh. Para uno
estar en felicidad, porque no tiene que ver con el ser, me parece, tiene que ver más con un estar en el mundo, es también aceptar esos momentos dolorosos. Exacto. Para decir, bueno, estoy en un momento de bajón, estoy en un momento de mucho dolor, lo reconozco, porque al reconocerlo lo voy a poder contrastar con ese momento de satisfacción. Ahí va. Eso es lo importante también de transitar, eso que nos hizo sentir mal, ¿no? Eso que nos aquejó en algún momento. Es para después poder disfrutar también de mejor manera eso que es satisfactorio. Porque si no se pierde, ¿no? Se pierde eso que estoy de vacaciones, no sé, en una playa hermosa, con todo lo que me costó, y ya estoy pensando en el próximo viaje. Es que creo que también la gente se aburre hasta de algo que le resulta cotidiano o que no se esforzó para conseguirlo, por decir algo. Totalmente. Entonces, como decís vos, o sea, contrarrestarlo con el momento difícil o lo que generó que vos después generes ese éxito, si se quiere, sí, en algún área. Totalmente. Eso está bueno también. Y bueno, un poco para ir cerrando esta entrevista, esta charla, que me gustó mucho, la verdad, me llevo bastante. Tengo una pregunta para hacerte, es un poco rebuscada. A ver. Pero tiene que ver con tu versión del futuro. La pregunta es así. ¿Qué le dirías a un Mauro de 80 años? ¿Qué le preguntarías, mejor dicho? Haciendo de cuenta que es una persona más sabia, más experimentada, con más aprendizajes, con más errores habidos y por haber. ¿Qué crees que te podría dar de claridad al Mauro que tenemos ahora presente? Al Mauro de 37 años. Está buenísimo. Bueno, que no me olvide de vivir, de disfrutar los momentos presentes, un poco lo que venía diciendo anteriormente. Pero que no me olvide de los planes y de los proyectos. Me parece que eso es importante. Tratar de tener un equilibrio entre el disfrute del presente sin tampoco olvidar esas cosas que quiero lograr. Viste que hay un cliché que dicen, bueno, yo cuando tenga 80 años o cuando llegue a los 80 seguramente le voy a decir a mi persona más joven, tendrías que haber disfrutado más, tendrías que haber vivido más. Sí, porque creo que ahora en este momento de mi vida lo estoy haciendo con lo que puedo, pero a la vez no olvidarme de los planes y de los proyectos. Ahí va, me gusta. O sea que sería como una doble respuesta. Una doble respuesta. Disfrutar con los otros y también dejar un legado de alguna manera, ¿no? Con esto, con ayudar personas y demás, sin olvidarme de los proyectos a largo plazo, las metas y demás. Ok, eso te diría tu Mauro del futuro. Exacto. Para que vos tengas presente ahora. Exactamente. Me encanta. Bueno, me encanta. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Algún pensamiento que quieras comunicar a la gente? No, me encantó, Mateo. La verdad que me gustó pasar este momento con vos. Se nota que lo que haces lo haces con ganas. Así que la verdad que agradecerte, la verdad agradecerte por este espacio. Porque me gustan mucho estos espacios, divulgar, difundir. Me parece que un buen pensamiento es esto de poder convidar conocimiento. Lo que uno sabe, sea lo que sea de psicología, de ingeniería, lo que fuese, transmitir ese mensaje. Esto de que, bueno, sea la profesión que tengamos o la actividad que tengamos, está bueno poder convidar un poco de lo que sabemos a los demás para construir, digamos, una sociedad mejor, un mundo mejor. Que muchas veces nos enseguecemos por el éxito, por el dinero, por la fama, por lo que sea, y está bueno esto de no olvidarnos de convidar un poco lo que hacemos y quiénes somos, porque eso me parece que puede co-construirnos y hacernos crecer a todos. Qué bueno, me encanta. Bueno, gente, este fue su invitado, Mauro Fragapane, así que pueden ir a seguirlo, pueden ir a chusmear un poco su contenido, su trabajo, y bueno, por sobre todo darle las gracias nuevamente, Mauro. Gracias por venir. Gracias a vos. Y bueno, espero que hayas tenido una linda estadía. Gracias, gente.